Hemos estado hablando, ¿verdad? Se ha estado hablando sobre este mes, temas sobre lo que es el Padre, pero también sabemos que no solamente Dios habla a la vida de los padres, a la vida de cada uno de nosotros como hijos, ¿verdad? Y también a los jóvenes, a cada uno de nosotros, ¿verdad? El tema de hoy, la semana pasada el pastor Nacho nos habló sobre lo que es la influencia, ¿verdad? La influencia del Padre. Y hoy voy a hablarles sobre soy una obra en construcción. Soy una obra en construcción y como cristianos, ¿verdad? Cada uno de nosotros también seguimos en construcción. Dice la palabra, estando persuadidos el que comenzó en vosotros la buena obra, Él la va a perfeccionar hasta el día de su venida. Amén. Así que el Señor sigue trabajando con cada uno de nosotros en diferentes áreas, pero sigue trabajando, papá, con cada uno de nosotros. ¿Cuántos se consideran hijos de Dios? Amén. ¿Cuántos son padres aquí? ¿Padres o madres? ¿Cuántos? La mayoría, ¿verdad? ¿Qué les gusta recibir como padres de parte de sus hijos? Aparte de regalos, ¿qué más? Obediencia, ¿verdad? ¿A quién no le gusta que sus hijos le obedezcan? ¿Cuántos somos hijos de Dios? Ahora, tú y yo como hijos, ¿qué estamos ofreciendo a nuestro Padre? Ya no hubo amén, ya bajó mucho silencio, ¿verdad? Como padres nos gusta que nos ofrezcan nuestros hijos obediencia, pero nosotros como hijos, ¿qué le ofrecemos a papá? ¿Qué le ofrecemos a nuestro Padre, verdad? ¿Realmente lo estamos obedeciendo? ¿Por qué te pregunté quiénes se consideran hijos? Porque tú y yo vamos a ser, ¿verdad?, el resultado de lo que creemos que somos. Amén, te lo repito de nuevo. Tú y yo vamos a ser el resultado de lo que creemos que somos, ¿verdad? Si creemos que somos hijos, nos vamos a portar como hijos. Pero si aún dudamos, pues no vamos a portarnos como tal, ¿verdad? Si realmente creemos, un hijo obedece a papá, ¿verdad? Entonces, si realmente creemos que somos hijos, nos vamos a portar como tal. No solamente vamos a vivir en las promesas, no solamente vamos a pensar y vivir creyendo solo en las promesas, sino también como hijos tenemos obligaciones, ¿verdad? Como hijos también tenemos obligaciones. Entonces tú y yo vamos a ser el resultado de lo que creemos que somos, ¿verdad? Por eso tú y yo tenemos que tener muy en cuenta nuestra identidad como hijos de Dios, ¿verdad? Como hijos de Dios, porque tú y yo representamos a Cristo, tú y yo lo representamos afuera, no solamente aquí, ¿verdad? Porque aquí pues todos nos conocemos, aquí todos entramos en modo santidad. Desde que pasas la puerta, entras a modo santidad. Pero cuando sales, ahí es donde realmente lo modelamos. Ahí es cuando realmente modelamos si somos hijos, ¿verdad? Ahí realmente modelamos quiénes somos. Cuando ahorita que te toque salir y se te atraviesa alguien, ahí vamos a modelar si somos hijos o vas a reaccionar, ¿verdad? Tocando el claxon, o vas a reaccionar en tus pensamientos, o vamos a reaccionar en nuestra forma de hablar. Porque les repito, aquí todos entramos a modo santidad. Aquí entras y todos enseguida, ¿verdad? Pero cuando salimos, cuando nos toca hacer la fila para comprar, oiga, hermanita, no hizo cola, no hizo fila. Oiga, hermanito, es que debió haber formado, yo soy primero. Ahí es donde realmente, ¿verdad?, modelamos a Cristo. Porque aquí todos estamos tranquilos, todos nos sentamos, pero cuando salimos ahí es cuando realmente lo modelamos, ¿verdad? A mí me ha tocado ir a comprar, no por el hecho de que sea yo el pastor no voy a hacer la fila, yo la hago. ¿Por qué? Porque también sería abusar, ¿verdad? Sería abusar de lo que Dios me ha dado. Y tampoco, ¿por qué? Porque ahí es donde modelamos a Cristo, ¿verdad? Ahí es donde tú y yo lo vamos a modelar. Porque así como decimos, somos hijos, tenemos que ofrecer. ¿Qué dice la palabra? Que Jesús no vino a ser servido, sino a ser siervo de todos, ¿verdad? Vino a servir. Jesús no vino a ser servido, sino a servir. Y en el mundo nos enseña que el que se sienta a la mesa es el importante. En el mundo nos enseñan que el que se sienta es el importante, que todos lo atienden en el mundo. Pero en la Biblia, a través de la palabra, Jesús nos enseña que es mejor el que sirve que el que atiende, ¿verdad?, que el que está sentado.
Es lo diferente, ¿verdad? Por eso yo una vez prediqué, decía yo que el mundo del revés. Me acordé de esa canción de Chabelo, ¿verdad? Porque estando en Cristo es el mundo del revés. En Cristo es el mundo del revés. La palabra nos enseña, ¿verdad? Perdón, el mundo nos enseña: el que me la hace, me la paga. Pero en la palabra nos enseña: no pagues mal por mal, sino bien por mal. Y esa parte no es tan fácil, pero como estamos en construcción, ahí es donde el Señor va trabajando, va obrando en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Por eso te pregunté, ¿quiénes somos? ¿Quiénes se consideran hijos? Si te consideras hijos, vamos a modelar al Padre, ¿verdad? Porque tú y yo vamos a ser el resultado de lo que creemos que somos, ¿verdad? ¿Y en qué estamos creyendo? ¿O en quién estás? ¿En quién estás creyendo o en qué estamos creyendo? La semana pasada el pastor Nacho hablaba sobre la influencia del Padre, ¿verdad? ¿Qué tanto influenció el Padre en nuestras vidas? ¿Qué tanto influenció el Padre en la vida de cada uno de nosotros? ¿De qué manera, verdad? Cuando antes ya llegamos a una edad madura, el Padre influenció en la vida de nosotros en la manera en que nos educaron, y de esa manera educábamos. Influenció en nuestras vidas en la manera de temer. Si nuestros padres eran temerosos, y no de Dios, sino temor, ¿verdad? También nosotros vivíamos con temor. Sin darnos cuenta, inconsciente o conscientemente, nuestros padres influenciaron en nuestras vidas. Por eso te pregunto, ¿en qué estás creyendo o en quién estamos creyendo? ¿Qué nos está influenciando el día de hoy? ¿Nos está influenciando el Padre o nos estamos dejando influenciar por el mundo? Nos estamos dejando influenciar por la moda. Nos estamos dejando influenciar por las circunstancias. ¿Qué tanto ha influenciado Dios en nuestras vidas? Y he hablado, ¿verdad?, sobre una parte como la pastora influenció en nuestras vidas, cuando nos habla de un ejemplo, ¿verdad?, de aquella, una joven que se casa, y cuando se casa, al momento de freír pescado, dice que ella le cortaba la cabeza y la cola. Hasta que su esposo le pregunta: ¿y por qué lo haces así? Pues no sé, mi mamá así lo hacía. Van con la mamá y la mamá le dice: así lo hacía mi mamá. Era una manera en que fueron influenciando de generación en generación. Y así en la vida de cada uno de nosotros, nuestros padres fueron influenciando nuestras vidas, para bien o para mal. Por eso yo hoy te pregunto, si estamos en Cristo, ¿qué tanto nos hemos dejado influenciar por el Padre? Y la manera en que nos vamos a dejar influenciar por el Padre es a través de la palabra. Es a través de la palabra, ¿verdad? Por eso por eso le puse, y el pastor Nacho les puso, ¿verdad?, un ejemplo donde había un niño, un niño que venía siguiendo las huellas, los pasos del papá, ¿verdad? Porque es la manera en que nuestros hijos se dan cuenta. Por eso yo le hablaba a los varones esta semana y les decía yo a ellos, realmente tenemos que buscar un cambio en nuestras vidas. Porque si nosotros no buscamos un cambio en nuestras vidas, se la vamos a poner difíciles a los que vienen. Se la vamos a poner difícil a nuestros hijos. Si no buscamos un cambio en la vida de cada uno de nosotros, se la vamos a dejar difícil a ellos. ¿Por qué? Porque el temor no va a salir de nuestra vida. La incredulidad no va a salir de nuestra vida. La falta de fe no va a salir de nuestra vida. Y es lo que ellos van a venir arrastrando, inconsciente o conscientemente, y es la manera en que influenciamos en ellos. En el tiempo de COVID, ¿verdad?, habían personas que no salían para nada. Había un montón de personas, ¿verdad?, que era mucho el temor. Y eso lo transmiten a sus hijos. Y lo transmiten, ¿verdad?, porque es la manera en que influenciamos, la manera en que se logra influenciar en la vida de ellos. Y si nosotros no buscamos un cambio en nuestras vidas, nuestros hijos van a vivir con temor. Nuestros hijos van a vivir, ¿verdad?, con falta de fe, van a tener incredulidad, porque nosotros lo reflejamos, nosotros lo modelamos. Por eso te dije en un principio, ¿verdad?, tú y yo vamos a ser el resultado de lo que creemos, de lo que creemos que somos. Tú y yo vamos a ser ese resultado de lo que creemos que somos, ¿verdad? Si tú a un niño desde niño le empiezas a marcar y le empiezas a decir que él va a poder, que él es un campeón, empiezas a marcarlo con esas palabras, ese joven, ese niño va a ser seguro. Pero si le empiezas a decir palabras negativas, también lo marcamos, consciente o inconscientemente. Cada uno, por eso te dije, la manera en que nuestros padres influenciaron en nuestras vidas. Mi padre, antes de venir a Cristo, mi padre, la manera en que influenció en mí, ¿verdad?, la forma en que educaba. Era una persona que no escuchaba, sino solamente hiciste algo, sacaba el cinturón y me daba. Y de la misma manera yo lo estaba haciendo con mi hijo. De ahí, mi papá me comparaba.
Y siempre comparaba, ¿verdad?, con alguien, con un ejemplo no tan bueno. Y eso me marca y me va haciendo una persona insegura. Porque si en casa no te dan la seguridad, ¿cómo la podemos recibir de fuera? Y eso baja nuestra autoestima. Y yo les he contado, ¿verdad?, cómo yo mismo me regalaba en los equipos de secundaria. Salían a jugar voleibol y yo le decía, pues yo soy la mascota. Con tal de que me llevaran a jugar, con tal de que me sacaran a jugar en los partidos, yo le decía, yo soy la mascota, yo soy la mascota. Yo mismo me regalaba, porque mi autoestima estaba por los suelos. Pero llego a Cristo y conozco el valor que Dios nos da. Porque conocí el valor que el mundo da, pero no conocía el valor que Dios nos da. Y la palabra nos enseña que somos perlas de gran valor. La palabra nos enseña, ¿verdad?, que somos únicos. Que cuando Dios nos hizo únicos. Y nuestras huellas, nuestras pupilas, ¿verdad?, nos hace diferente. Porque somos únicos e irrepetibles. Pero el mundo nos pone etiquetas. Y yo conocí el valor que el mundo me había puesto. Y como yo me lo creí tanto, yo me regalaba, yo me ponía apodos. Y la palabra dice que la abundancia del corazón habla la boca. Y antes de que me lastimaran, buscaba yo lastimar. Porque se defiende uno. Se pone uno una coraza, ¿verdad? Un escudo como Naamán. Porque fue uno tan lastimado que antes de que te lastimen, buscas lastimar. Y antes de que se burlen de ti, buscas burlarte. Porque es lo que el mundo nos enseña. Pero Dios viene a derribar todo eso. Dios viene a derribar y aprendemos a conocer el valor que Dios nos ha dado. Por eso te decía yo al principio, ¿verdad? Somos una obra en construcción. Somos una obra en construcción, pero ¿qué tanto nos hemos dejado formar por el Señor? No solo es creer en las promesas, sino también guardar su palabra en nuestro corazón. La palabra nos enseña en Proverbios 24, del 3 al 4. Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará. Y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Esta otra versión dice, construye tu casa con sabiduría y entendimiento, y llena sus cuartos de conocimiento, que es el más bello tesoro. El libro de Proverbios es un libro que nos enseña sabiduría, ¿verdad? Y precisamente dice la palabra igual. ¿Me pones el siguiente? Proverbios 1:7. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, amonestaciones y sabiduría. En otra versión dice, todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabio. ¿Quiénes son los que no quieren ser corregidos? Dice que la gente ignorante, ¿verdad?, no quiere ser corregido. Pero la palabra nos enseña, ¿verdad?, un consejo a través de la palabra. Dice, en Proverbios 24, del 3 al 4, dice, construye tu casa con sabiduría y entendimiento, y llena sus cuartos de conocimiento, que es el más bello tesoro. ¿Verdad? Entonces la palabra nos enseña cómo construir nuestra casa, con sabiduría y con entendimiento. Proverbios 2, del 6 al 10 nos enseña, dice la Biblia, solo Dios puede hacerte sabio, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma. ¿Tienes el otro? No, hasta ahí. Pero en esa otra versión dice, solo Dios puede hacerte sabio. Solo Dios puede hacerte sabio. Solo Dios puede darte conocimiento. Dios ayuda y protege a quienes son honrados y siempre hacen lo bueno. Dios cuida y protege a quienes siempre lo obedecen y se preocupan por el débil. Solo Él te hará entender lo que es bueno y justo. Lo que es siempre tratar a todos por igual. La sabiduría y el conocimiento llenarán tu vida de alegría. Por eso nosotros, ahorita los miércoles como varones hemos estado estudiando los libros de Proverbios. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a aprender a entender, ¿verdad?,
ahí vamos a conocer, ahí vamos a poder discernir, vamos a poder entender, ¿verdad? Y la palabra en Proverbios nos enseña, construye tu casa con sabiduría y entendimiento. Y yo le decía en la mañana a los hermanos, en lo natural, tú y yo estamos limitados, pero en lo espiritual podemos hacer cosas diferentes. Pero primero tenemos que edificar hacia abajo y hacia lo ancho. Los cimientos de la casa, ¿dónde están? Abajo, ¿verdad? Los cimientos de la casa están abajo. Y para poder edificar en nuestra vida tenemos que construir, edificar hacia abajo y hacia lo ancho. Porque para poder hacer una cimentación de una casa, se escarba hondo, o se escarba profundo y se escarba ancho, ¿verdad? Para poder hacer la zapata, para poder cimentar, para poder levantar, ¿verdad? Para poder levantar buenos castillos. Entonces nosotros tenemos que aprender a tener buenos cimientos. Pero te decía yo, en lo espiritual tú y yo estamos limitados. En lo natural estamos limitados. Pero en lo espiritual podemos hacer cosas diferentes. Pero primero tenemos que edificar hacia abajo y hacia lo ancho. Aquí como iglesia, en los avisos, dieron dos avisos, dos actividades que hay. Una es los martes y otras son en la madrugada. ¿Qué es? La oración. Y los martes, taller de intercesión, me parece, ¿verdad? Entonces, son herramientas que uno aprende, son las herramientas para que uno pueda aprender a ser más efectivo, para que pueda ser más efectivo orando, ¿verdad? Intercediendo. ¿Por qué? Porque ahí aprendemos. Muchas veces cuando nosotros llegamos a Cristo y los varones orábamos, todos gritábamos. Y nos juntábamos para orar y todos gritábamos. Levantábamos la voz todos al mismo tiempo y todos gritábamos. Porque se pensaba que el que gritara más fuerte podía ser escuchado. O todos hablaban al mismo tiempo. Pero la palabra nos enseña que si nos ponemos de acuerdo aquí en la tierra, será hecho en los cielos. Y para eso nos tenemos que aprender a poner de acuerdo. Uno ora y los demás lo apoyan. Pero como no sabíamos, lo hacíamos a la manera, a como entendíamos. Pero para eso son esas herramientas, ¿verdad? Para eso son esos talleres. Esos talleres son para enseñarnos a orar efectivamente. Porque ¿qué hacíamos? Orábamos solamente por orar. Todos gritábamos, levantábamos la voz y no nos poníamos de acuerdo. Y la palabra nos enseña a ponernos de acuerdo aquí en la tierra para que se eche en los cielos. Lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Pero esas son las herramientas. Por eso la iglesia se preocupa para que tú y yo podamos conocer las herramientas para poder ser más efectivos. Y en la intercesión, ¿verdad? En la oración, en el tiempo de intercesión, ¿para qué? Yo les decía en la mañana, a través de tu clamor, a través de tu oración, tú puedes cambiar las circunstancias, tú puedes cambiar calamidades, porque tú no sabes lo que Dios ha puesto en ti. En ti pudo haber puesto el Señor un intercesor que ni siquiera tú conoces. Pero te decía yo, en lo natural estamos limitados, pero en lo espiritual podemos hacer cosas diferentes. Pero primero tenemos que edificar. Primero nuestra vida tiene que ser, ¿verdad? Nuestros cimientos tienen que estar fuertes. Nuestros cimientos tienen que ser profundos. ¿Y los cimientos de una casa en dónde están? Hace rato me dijeron, pero ahora, ¿en qué parte de la casa se encuentran? Abajo, enterrados, donde nadie lo ve. Y la palabra nos enseña que lo que tú hagas en lo secreto, ¿dónde vas a ser recompensado? En donde nadie ve. Los cimientos de la casa están en donde nadie lo ve, en lo oculto, en lo que está cubierto con tierra. Pero es lo que está fuerte en la casa. Y ayer muchas casas, ¿verdad? Le decía yo en la mañana, muchas casas fueron probadas. Muchas casas fueron ayer, ¿verdad? Con la lluvia, algunas se filtraron, algunos se gotearon, algunas, ¿verdad? Algunas pudieron haber pasado algunas circunstancias. Y en nuestra vida como cristiano, cuando nosotros podemos, los cimientos, estamos escarbando, estamos trabajando, estamos edificando nuestras vidas. Pero hay cosas que no entendemos, pero va a haber momentos, circunstancias, tempestades, calamidades que te puede hacer temblar, te puede hacer desmayar, pero es ahí donde se van a ver realmente nuestros cimientos. ¿Y de qué manera empezamos a edificar? Cuando te invitan, ¿verdad?, a un grupo de amigos. Tú empiezas a escarbar para que tus cimientos empiecen a estar fuertes.
cuando te invitan a un discipulado, cuando te invitan a un tiempo de intercesión, cuando te invitan, ¿verdad?, a una enseñanza los domingos. Cada enseñanza que tú recibes, estás profundizando y estás escarbando para que tus cimientos estén fuertes. Hay cosas que tú y yo no entendemos al principio, pero cuando vienen las circunstancias a nuestras vidas, no cualquier cosa nos mueve. Y nosotros, les decía, yo platicaba en la mañana, ¿verdad? Cuando nosotros iniciamos, nos invitaban, la primera vez nos invitan a un grupo de amigos. Y a ese grupo de amigos, mi esposa fue sola. Yo todavía no llegaba yo. Pero sin embargo me invitaron y pues vamos. No tenía muchas ganas de ir. No conocía. Pero sin embargo, ahí aprendí varias cosas. Ahí aprendí. La primera vez que yo le decía mucho a mi hijo, es que eres terco. Y ahí me enseñaron a no hablarle a mi hijo que es terco, porque la boca tiene poder. Luego yo decía, ¿verdad? Yo tenía muchas dudas. Y el líder, me acuerdo que dijo, yo le dije al Señor, Señor, si tú me bendices de lunes a sábado, el domingo te sirvo. Y yo vi los frutos, vi el resultado y dije, pues yo también. Y le dije, Señor, permíteme, bendíceme de lunes a sábado y el domingo te quiero servir. Y yo empecé a buscar del Señor, empecé a hacerlo. Y el domingo, ¿verdad? Yo decía, Señor, voy a servirte. Aunque fui criticado, le decía yo en la mañana, fui criticado porque yo el negocio que yo tenía, lo tenía en un mercado. Y pues ahí los domingos son los días mejores, de más venta. Entonces yo le decía, ciertamente son los días mejores, y como es el día mejor, yo le sirvo al Señor. Pero sin embargo, ¿verdad? En su momento fui criticado. Pero yo en lo natural estaba limitado. Pero en lo espiritual empecé a ver cosas que empezaron a pasar en mi vida. En lo natural yo estaba limitado. En lo natural yo me esforzaba y no veía resultados. Pero cuando empecé a dejarle y a cederle mi vida al Señor, empecé a ver cómo las cosas empezaban a facilitar. Y el Salmo 127 a mí me confronta, ¿verdad? Porque dice la palabra, si Jehová no edifica tu casa, en vano trabajan los que le edifican. Y era algo que sucedía en mi familia, en mi vida. Y yo me decía, en lo natural yo estaba limitado, pero en lo espiritual empezamos a hacer cosas que no imaginaba que pudieran pasar. Yo tenía su casa, eso se los he contado, ¿verdad? Era una casa pequeña, solamente era un pie de casa. Era un pie de casa y yo no veía resultados. Aunque yo me esforzaba, aunque yo salía de madrugada a trabajar, yo no veía resultados. Pero cuando empecé a dejarle que el Señor fuera el que edificara la casa, empecé a ver cómo empezaron a llegar bendiciones. Se me empezaron a facilitar lo que yo veía difícil. Empezaron a bajar precios, empezaron a llegar proveedores, empezaron a suceder cosas. Porque yo en lo natural estaba limitado, pero en lo espiritual, ahí empezaron a pasar cosas que yo no imaginaba que pudieran suceder. Al grado que yo le decía, una vez le dijeron a mi esposa, ¿y ustedes a qué se dedican? Porque el Señor nos fue bendiciendo de una manera que yo no imaginaba. No imaginaba, ¿verdad?, que solamente que todo saliera de ese negocio. Y sí, pues solamente de ahí salía, ¿verdad? De ahí sale. Pero la gente no lo imaginó, no lo creía, porque humanamente tenemos límites, pero en lo espiritual vas a lograr cosas que tú no te imaginas. Amén. Pero tenemos que empezar a edificar, tenemos que edificar hacia abajo y hacia lo ancho, lo que nadie ve: esfuerzo, intimidad con el Señor, perseverancia, lágrimas. La gente puede ver la punta del iceberg, y en la punta del iceberg la pueden ver de una manera, pero no saben lo que hay debajo. Lo que debajo hay lágrimas, lo que debajo hay tiempo, hay inversión, hay siembras, hay perseverancia, hay fe y muchas cosas, ¿verdad? Por eso te digo, es un tiempo de edificar. Tú y yo estamos en construcción, donde vamos a estar edificando y escarbando para que nuestra vida espiritual, por eso te repito, ¿verdad? Reuniones de varones no faltaba, grupos de amigos no faltaba, discipulado no faltaba, la academia no faltaba, y los domingos tampoco faltaba.
¿Por qué? Porque era algo que aunque a mí me costó trabajo recibir la palabra, a mí me costaba aprender, a mí me costaba recibir, pero la palabra no regresa vacía. La palabra no regresa vacía. Y yo le comentaba hoy en la mañana, del discipulado, yo no fui ni invitado. Yo fui invitado de un invitado. Yo no estaba en la lista de ese discipulado, pero sin embargo llegué. Y cuando llegué, las primeras enseñanzas las llevaba yo a relajo. Llegaba yo, ¿verdad? Y solamente, pues, estaba todo el grupo de varones. Y pues, ahí jugaba y platicaba, jugaba y cotorreaba. Yo era una persona que me gusta el relajo, ¿verdad? Pero sin embargo, he aprendido que todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Y cuando eso, ¿verdad? Yo le decía a un hermano, le digo, el pastor no acaba, ya van a dar las 9. Y ya va a empezar la novela, le decía, porque era novelero. Y le decía yo, ya va a empezar y el pastor no acaba. Pero sin embargo, el Señor fue derribando mis argumentos. Fue derribando todo lo que yo veía, que a mí era mi carne. Entonces, pero yo llegaba, a veces no lo quería tomar, pero sin embargo iba yo por cumplir. Pero miren, yo no era invitado, no fui el invitado, y no me imaginaba yo, porque yo siempre digo, el pastor siempre decía, yo voy a tener mis 12. Y yo humanamente contaba y decía, no, pues aquí hay más de 12. Y luego decía, mis 12. Y había de todo, empresarios, licenciados, ingenieros, y de todo. Yo dije, no, pues yo menos. No me sentí calificado. Pero en lo humano, estaba yo limitado en lo físico. En lo físico estaba yo limitado. Por eso yo te digo, yo no sé tú no sabes también lo que Dios quiere hacer contigo. En ti puede haber un intercesor. En ti puede haber un evangelista. En ti puede haber un profeta. En ti puede haber un maestro. En ti puede haber un pastor. En ti puede haber un apóstol. Pero primero eres un hijo de Dios. Y ese hijo de Dios tiene que modelar a Jesús. Ese hijo de Dios tiene que modelar a Jesús allá afuera. Ese hijo de Dios tiene que modelar a Jesús en medio de su familia, en medio de sus vecinos, en medio de muchas cosas. Tú tienes que modelarlo, porque no solamente es un título. No busques un título. Aún en Cristo, ¿verdad? Por eso te vuelvo a repetir, es el reino del revés. En Cristo, en el mundo, primero tienes el título y después ejerces. En Cristo, primero ejerces y después viene el título. Sírvele al Señor, busca al Señor, no por lo que puedas recibir, sino por lo que Él es. Búscalo por lo que Él es para ti. Busca al Señor por lo que Él ha hecho en tu vida. Porque nuestros cimientos son las verdades básicas en las que apoyas toda tu vida. No son la decoración, sino es lo que va enterrado. ¿Verdad? Nuestros cimientos son las verdades básicas en lo que apoyas toda tu vida. ¿Y en qué debemos de apoyar nuestra vida? En la verdad. En lo que nadie ve. Por eso te digo, los cimientos, ¿dónde van? Debajo, donde nadie ve. Hay cosas donde solamente vamos a estar tú y el Señor y tú, donde nadie va a ver, pero ahí es donde vas a ver, ahí es donde los cimientos van a salir aprobados. Y yo les conté, ¿verdad? En una ocasión que a mí me gustaba, ¿verdad? Yo compraba lo robado, pero después de muchos años, cuando conozco a Cristo, dejé de comprar todo eso. Y todavía hace unos meses le dije, me llegaron y me dice una persona, oye, y traigo unos pollos, ¿no los quieres? Le digo, no, le digo, pero es que te los vas a barato. No, pues no lo quiero, le digo, no. Y a los 2 días que vuelve a llegar el proveedor, llega el camión con un trabajador, llega el hijo de un hermano. ¿Qué hubiera pasado si yo los hubiera comprado? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera comprado esos pollos? Pero no los compré. ¿Por qué? Porque mis cimientos tienen que estar basados en las verdades básicas, en donde nadie me ve, donde solamente estamos el Señor y yo, donde solamente estamos Dios, ¿verdad? Nosotros con el Señor. Por eso te digo, los cimientos van donde nadie lo ve, en la intimidad,
donde tú buscas al Señor a solas, donde solamente tú estás con Dios, donde tú derramas tu corazón con Él. Y el Señor te repite en la palabra Proverbio 23:4, construye tu casa con sabiduría y entendimiento, y llena sus cuartos de conocimiento, que es el más bello tesoro. El Señor nos describe cómo edificar nuestra casa. Hoy yo te pregunto, ¿cómo están tus cimientos el día de hoy? ¿Están soportando las tormentas? ¿Hay paz en tu vida? ¿Hay frutos? ¿O hay filtraciones, hay humedad, deterioro, o dejaste a media la construcción? ¿Qué pasa cuando una construcción se queda a medias? Se deteriora, ¿qué más? Entran animales, se vuelven nidos de animales. Y eso pasa en la vida, también en nuestra vida espiritual. Si dejamos nuestra vida espiritual a medias, pueden venir los animales y empezar a hacer nidos en nuestra mente. Pueden venir las dudas a alojarse en nuestra mente, en nuestro corazón. Nuestra vida espiritual se puede empezar a deteriorar. Nuestra vida espiritual se puede empezar a fragmentar. Por eso yo te pregunto, ¿cómo están nuestros cimientos el día de hoy? ¿Están soportando las tormentas? ¿Hay paz en tu vida? ¿Hay frutos? Dice la palabra que por los frutos los conocerás. Por los frutos van a conocer nuestra vida. Hace años había un hermano que estaba con nosotros y él me decía, no, es que yo oro estamos orando. Y estamos orando. Y él nos decía, estamos orando. Pero los frutos son los que hablan por nosotros. Tenía pleitos, se la pasaba peleando con su esposa. No quería cambiar su carácter, no quería cambiar su temperamento, no quería cambiar muchas cosas. Y cuando tú estás orando realmente no necesitas estarlo diciendo. Los frutos van a hablar por ti. Cuando realmente tenemos esa intimidad con Dios. Todo aquel que se expone al fuego de Dios. ¿Qué pasa cuando tú tienes un pan en el horno? Bueno, pero antes de que se queme. Ya se me fue al extremo la hermana. Se cose, ¿verdad? Cuando tú metes un pan y al fuego lo horneas, ¿verdad? Y si lo dejas a media, se queda crudo. Y si nuestra vida la dejamos a media, nos vamos a quedar crudos. ¿Y qué pasa con una carne cruda? Ya del pan me fui a la carne. ¿Qué pasa con una carne cruda? Se echa a perder. Si nosotros dejamos nuestra vida a media, dejamos nuestra obra en construcción a medias, se va a echar a perder. Pero si nos metemos, nos exponemos al fuego de Dios, nos vamos a cocinar. Y otros van a poder disfrutar de lo que Dios está haciendo en ti. Otros van a poder disfrutar de lo que Dios está haciendo con tu vida. Otros van a poder disfrutar de lo que Dios está haciendo contigo. Vas a hacer una casa que vas a poder alojar a tu familia, vas a poder alojar a tus generaciones. Aunque nuestro principio, ¿verdad?, no fuera como tú quisieras. Pero es necesario, ¿verdad?, meternos al fuego de Dios. Por eso yo te digo, los frutos son los que van a hablar. Los frutos van a hablar por nosotros. En lo natural, ¿cuál es la mezcla que se usa para construir? ¿Con qué se hace la mezcla? ¿Con tierra y qué más? ¿Arena y qué? No, pero falta lo que le va a dureza a la arena. El cemento, ¿verdad? La arena y el cemento. Esa es la mezcla física, natural. Pero el concreto espiritual en nuestra vida es fe y obediencia. Santiago 1:22. Santiago 1:22 dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Santiago 1:22, si lo tienes por ahí. Santiago 1:22 dice, no solamente escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Dice esta otra versión, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Por eso la palabra de Dios no solamente es para recibirla, sino es para ponerla en práctica. La palabra es para ponerla en práctica. Dice la palabra, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. La mezcla del concreto espiritual son fe más obediencia.
Fe más obediencia. Como iglesia nos pidieron un reto, no sé si se recuerdan por ahí. ¿Cuál fue el reto que nos pusieron hace unos días, 2 semanas? La consola, me ponen la imagen de la consola. Esta es la consola que falló aquí en la iglesia. Es la consola, bueno, esta no, esta es la nueva, para la que va a ser la nueva. Como reto, ¿verdad? Como iglesia nos pusieron un reto, valga la redundancia, como iglesia. Y ahí dice arriba, ¿qué dice? Iglesia. ¿Y quiénes somos la iglesia? Nosotros. Entonces, si tú y yo somos la iglesia, este reto es para nosotros. Este reto es para nosotros. Decimos que esta es nuestra casa. En tu casa, si se rompe la licuadora, ¿qué hacemos? La compramos, ¿verdad? La reemplazamos. Si la mandas a componer y si no, pues hay que reemplazarla. Pero en ese tiempo se va a reemplazar. Pero entonces hay un reto. Y aquí es donde se va a ver nuestra mezcla espiritual. La fe más la obediencia. ¿Verdad? La fe más la obediencia. ¿Por qué? Porque dice la palabra que la fe sin obras es muerta. Entonces nuestra fe no solamente es basada en tener fe, sino ponernos en acción. Ponernos en acción, ¿verdad? Y ese era un reto como iglesia de 2 semanas. Como grupo, la mayoría de los grupos dieron 2,000, algunos dieron más, ¿verdad? Se juntó, se está juntando para poder comprar esta consola. Porque esta consola es la que mueve todos los instrumentos, la que tiene que ver con el sonido, y ahorita está bloqueada prácticamente. Entonces, hay momentos en que falla y no se puede manipular los sonidos, porque ya falló la consola. Entonces, como iglesia tenemos una necesidad, pero esa necesidad como hijos la tenemos, como miembros, ¿verdad? La vamos a cubrir entre todos. Pero aquí va basado nuestra fe más la obediencia, ¿verdad? Creer que aunque no tengas, Dios te va a proveer. Que aunque no tengas, Dios va a proveer, ¿verdad? Como no fue de uno solo, sino como grupo. Y algunos vi que estuvieron haciendo ventas, algunos estuvieron haciendo, juntaron entre todos, entre el mismo grupo para poderlo lograr. Y esto es bonito. Esto es bonito, ¿verdad? Porque ahí es donde vemos cómo Dios se mueve. Ahí es como vemos cómo Dios respalda. Ahí es como vemos, ¿verdad? Cuando tú empiezas a creerle al Señor, cómo empezamos a crecer de la incredulidad a la fe. De la incredulidad a la fe. Cada uno tiene que vivir diferentes etapas. Cada uno va a vivir diferentes etapas en el cristianismo. Etapas, yo les decía en una ocasión a ustedes igual, etapas como miembro de iglesia, etapas como líder de iglesia, etapa como coordinador de iglesia, etapa como pastores de iglesia. Nosotros nos ha tocado vivir diferentes etapas. Y algo que a mí nos ha pasado ahorita, ¿verdad? Y yo está uno sorprendido siempre del Señor. Nosotros, este tema surgió porque nosotros estamos construyendo en Sabancuy. Entonces, llegó un momento en que nosotros nos estábamos quedando casi ya sin material. Pero yo agarré y empecé, dije, ¿con cuántos bloques levantamos? Empecé a contar, dije, como 800 bloques, 700 bloques. Ya no había los recursos, estábamos en cero casi. Entonces empecé a contar los bloques y en fe, dije, voy a preguntar qué salen los bloques. Y le pregunto allá donde los compramos en Sabancuy, en Chapotón. Le pregunté, ¿cuántos salen los bloques? Tanto. Dios irá a hacer algo. Veníamos de Sabancuy ya, y como a los 20 minutos de que había yo hecho preguntar la cotización, me manda un mensaje un hermano que es de aquí, pero Dios ha puesto en su corazón apoyarnos allá, y me dice, hola, ¿cómo van? Pues aquí vamos, hermano. Le digo, aquí estamos, y le mandé la foto. Me dice, ¿en qué le puedo apoyar? Le digo, pues ya le conté, pues queremos comprar bloques, ¿y qué les hace falta? Digo, pues nos hace falta bloques, cemento, varilla. Y dice, ¿y cuántos salen los bloques? Agarré, le mandé la cotización que me acaban de mandar. Me dice, mándame un número de cuenta. Le digo, mire, para que no se malinterprete, mejor le mando el número donde compramos, usted lo paga y ya. Ok. Y cuando veo la transferencia me manda el voucher y me pagó 500 bloques. ¿Qué tuve que hacer? La fe más obediencia. Yo solamente conté los bloques, pregunté cuántos los bloques y el Señor se encargó de mandar para los bloques. Y todo sucedió en minutos. Todo sucedió en minutos, ¿verdad? Pero en nuestra vida el Señor nos va llevando a niveles diferentes de fe. Nos va llevando a diferentes niveles de fe. Cuando hicimos mi casa, tu casa, ¿verdad? Yo le dije, Señor,
me esforcé, nos esforzamos por tratar de meterle ciertas cosas a la casa. Y yo siempre le dije, Señor, yo sé que va a ser un reto, pero si te levantamos una casa en lo natural aquí en Carmen, te levantaremos una casa en Zamancuy. Yo no sé cómo, ¿verdad? Porque humanamente estoy limitado, pero espiritualmente que sé que el Señor va a mandar los recursos. Y yo dije, Señor, si nos esforzamos aquí, en Carmen no va a ser la excepción. Porque hubieron cosas en la casa, ¿verdad?, que buscamos meterle. Y yo dije, yo siempre decía, ¿verdad?, me gusta trabajar, me esfuerzo, vamos por ciertas cosas. Y no es para vanagloria, ¿verdad?, sino dije, Señor, lo hiciste con nosotros, que nos quitaste la incredulidad. Porque yo era incrédulo. Habían cosas que me costaban. Pero sin embargo, cuando llegó el momento, dije, Señor, mis hijos van a tener su propio cuarto. No había piso y yo oraba, Señor, vamos a tener el vitrapiso. La cocina no estaba terminada, pero yo oraba, Señor, vamos a tener ciertas cosas. Y había cosas que en la casa no, yo le decía, Señor, se nos permitió, ¿verdad? Y no lo digo para vanagloria, sino porque sé que si lo hizo conmigo, lo va a hacer con ustedes. Y el Señor nos permitió, ¿verdad?, meterle el granito a lo que es la cocina. Y el granito es un material pues un poco costoso. Entonces yo dije, Señor, si lo hicimos en la casa lo natural, lo haremos en tu casa también. Porque dije, Señor, te vamos a levantar casa en Zamancuy. Te vamos a levantar casa en Zamancuy, Señor, yo no sé cómo, pero sé que tú vas a permitir, vas a enviar. Entonces, ¿a qué voy, verdad? La palabra dice, la mezcla espiritual es fe más obediencia. Fe más obediencia. No solamente es creer, sino es accionar. Empezar a movernos en fe. Nuestra casa está en construcción, pero a ti te va a tocar empezar a escarbar. Empezar a escarbar en esos cimientos. Empezar a escarbar para que tus cimientos estén hondos, estén profundos y estén a lo ancho. Para que tu casa, ¿verdad? La palabra no va a regresar vacía. La palabra no va a regresar vacía y tú vas a empezar a trabajar en tu vida espiritual, en tu grupo de amigos, en tu reunión de varones o de mujeres, en tu discipulado, en los domingos de servicio. Todo lo que tú empiezas a hacer, aunque te va a costar lágrimas, te va a costar esfuerzo, te va a costar perseverancia, un día vas a poder ver que aunque vengan los fuertes vientos, tu casa no va a caer, porque está fundada sobre la roca fuerte que es Cristo. Porque tu casa está fundada sobre la roca fuerte que es Cristo. Que aunque vengan los fuertes vientos, aunque vengan las tempestades, aunque venga lo que se quiera levantar en contra de tu vida, tu casa está fundada sobre la roca fuerte que es Cristo. Pero te va a costar, no es fácil. El Señor no prometió que fuera a ser fácil, pero sí prometió estar contigo y conmigo hasta el fin del mundo. El Señor le dijo a Josué, no temas, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo a donde quiera que vayas. El Señor no dijo que iba a ser fácil, pero sí dijo que iba a estar contigo. Sí dijo que iba a estar contigo. Este es un tiempo que vas a empezar a luchar, que vas a empezar a remar, aún en contra de las corrientes. Este jueves y viernes hubieron lluvias, que muchos dijeron no voy, pero si fuera una fiesta, llegamos. Si fuera una fiesta, llegamos, o esperamos que pase tantito la lluvia y nos vamos. Pero es el tiempo donde tú vas a edificar para tu casa, tú vas a edificar para tu propia vida, tú vas a edificar en tu obra, en tus cimentaciones, tú vas a edificar. Y un día vas a poder disfrutar de lo que tú empiezas a edificar. Un día vas a poder disfrutar, y no solamente tú vas a disfrutar, sino también tus generaciones. También tus hijos van a disfrutar. Por eso te dije, es un tiempo que podamos, digámosle al Señor, ayúdame a cambiar. Porque si tú y yo no cambiamos, los que vienen detrás de nosotros se la van a ver difíciles. Van a tener temor, van a tener dudas, va a haber incredulidad. Pero si tú eres un hombre o una mujer de fe, que tú le dices, no estamos solos, Dios va con nosotros. No estamos solos, Dios va con nosotros. Un día tus hijos no van a decir el Dios de mis padres, van a decir mi Dios
tu Dios será mi Dios. Tu Dios será mi Dios. Y le van a servir al Dios que tú le sirves, le van a servir ellos. Pero si tú no le sirves, ¿cómo le van a servir ellos? ¿Cómo vas a querer que ellos sirvan si tú no sirves? ¿Cómo van a querer que ellos busquen si tú no buscas? ¿Cómo vas a querer que ellos busquen al Señor si te ven dudar? Si te ven temer, si te ven hablar, si te ven cuestionar. No le pongamos cargas pesadas a ellos. No le pongamos cargas pesadas a ellos que ni nosotros podemos soportar. Este es un tiempo que tú digas: Señor, ayúdame a buscar más de ti. Quiero servirte, quiero buscarte en medio de todo. Que aunque vengan los fuertes vientos, aunque vengan las tempestades, yo creo en quien estoy confiando. Y tu Dios será su Dios. Tu Dios será su Dios. Y un día lo que tú estás sembrando con lágrimas, lo cosecharás con regocijo. Lo que tú estás sembrando hoy con lágrimas, lo van a cosechar con regocijo. En la vida de Pablo, ¿verdad? Se la voy a parafrasear por tiempo. Pablo de Tarso, ¿verdad? Era un hombre, ¿verdad? Perseguidor de cristianos. Era un perseguidor de cristianos, pero que él, ¿verdad? Tuvo un encuentro con Jesús. Él tuvo un encuentro con Jesús. Era un hombre culto, un fariseo, un hombre culto, ¿verdad? Conocía la palabra, conocía la ley, pero perseguía violentamente a los primeros cristianos, porque él defendía lo que él creía, porque así había sido enseñado. Y él consideraba el cristianismo como una secta religiosa que corrompía las tradiciones. Pero para Pablo era inaceptable que alguien que había muerto en un madero podía ser el Mesías esperado, porque en la tradición, ¿verdad? En la ley judía, todo aquel que moría en un madero estaba bajo maldición. Entonces para él no podía aceptarlo, porque era algo que así había sido enseñado. Por eso al principio te dije: tú y yo vamos a hacer lo que somos el producto de lo que creamos. Si tú y yo creemos que nuestro Dios es nuestro Salvador, que es nuestro escudo, que es nuestra fortaleza, lo vamos a reflejar. Y Pablo lo defendía, ¿verdad? Defendía tanto lo que había sido enseñado, pero un día tuvo un encuentro con Jesús. Y cuando tuvo ese encuentro con Jesús, ¿verdad? Su vida no volvió a ser la misma. Cuando él tuvo ese encuentro con Jesús, su vida no volvió a ser la misma. Pero tuvo que pasar un proceso. Y ese proceso que él pasó, ¿verdad? Quedó ciego. Y había un hombre llamado Ananías. Y ese hombre llamado Ananías, dice la palabra que era un discípulo de Dios. Y que el Señor le dio una instrucción, le dijo que había un hombre y le dijo el lugar a la calle derecha, le dio las instrucciones, ¿verdad? Y le dijo que tenía que ir a hacer. Pero en el corazón de Ananías primero tuvo que ser pasado, moldeado Ananías. Porque en el corazón de Ananías el Señor le reveló para qué quería a Pablo. Le reveló para qué quería a Pablo y le dijo: instrumento escogido me es él. En el corazón de Ananías ya había sido procesado, porque él no sintió celos. Él no sintió celos de lo que iba a hacer con Pablo. Pablo estaba llegando y Ananías pudo haber pensado: ¿y por qué no me usas a mí? Si yo tengo más tiempo, si yo estoy vendiendo, yo estoy trabajando, yo estoy en el grupo. Él fue y siguió la instrucción que le había sido dada. Y Pablo, ¿verdad? Lo conocemos como el apóstol de los gentiles. Pablo dice que era el apóstol de los gentiles. Y ahí vemos, ¿verdad? Que para muchos lo veían, no nos veían como de lo vil y menospreciado, Dios escogió para avergonzar a los sabios. Yo no sé qué quiere hacer el Señor contigo, pero lo único que sé que eres un hombre, una mujer que estás en construcción. Y que humanamente tú puedes tener límites, pero si tú le crees al Señor, el Señor puede hacer contigo cosas que tú no te imaginas. Solamente tenemos que empezar a dejarnos procesar. Solamente nos tenemos que dejar moldear por Él.
Solamente tenemos que escarbar para empezar a hacer nuestra cimentación esté fuerte. Allí en lo secreto donde nadie te ve. En lo secreto donde nadie te ve, tú puedas derramar tu corazón delante de Dios. Donde tú vayas con Él en lo oculto y tú le puedas decir: Señor, no puedo con mi carácter. No puedo con cierto pecado. No puedo con mi temperamento. No puedo con mi incredulidad. Y algo que te voy a decir que antes los decía y lo dejé de decir. Tú no sabes si con lo que tú luchas yo también estoy luchando. Pero he aprendido a llevar mis cargas a Dios. Y hoy el Señor te dice: lleva tus cargas a Él. Su palabra dice: venid a mí todo aquel que esté cansado y trabajado, que Él te hará descansar. Él te va a hacer descansar. Él te va a hacer descansar. Trae tus cargas a Él. Desnuda tu corazón delante de Él y dile: Señor, no puedo. Ríndete ante Él. Hoy es un día para que tú te rindas y la obra perfecta que empezó en ti, Él la siga perfeccionando hasta el día de su venida. Lo que Él empezó en ti, no sé en qué etapa estés, pero lo que sí sé que el que te escogió quiere perfeccionar su obra en ti. El que te escogió quiere perfeccionar su obra en ti. Hoy te invito a que ahí donde estés cierres tus ojos. Y este altar está para ti. Este altar está esperándote. Hoy yo te invito a que pases a este lugar, que corras a los brazos de papá, que corras al lugar que muchas veces ha quedado esperándote. Esos brazos de papá se han quedado esperándote muchas mañanas, por el afán, por las preocupaciones, por las muchas ocupaciones. Has dejado a papá esperándote. Has dejado a papá esperándote. Hoy queremos orar por ti, iglesia. La obra perfecta que el Señor empezó en ti. La obra perfecta que el Señor empezó en ti la quiere seguir perfeccionando. Su palabra dice: venid a mí todo aquel que esté cansado y trabajado, que Él te hará descansar. El Señor quiere traer descanso a tu vida. El Señor quiere traer descanso a tu vida. No te fijes de los demás. Solamente eres tú y papá. Eres tú y aquel que te escogió. Eres tú y aquel que te llamó. Eres tú y papá. Ven a este lugar como ese hijo que necesita ese abrazo de papá. Escucha este canto. Está cerca de mí, tu amor inagotable me alcanzó. Su amor inagotable te alcanzó. Su amor inagotable te alcanzó. Por los brazos de mi Padre, te escucho decir. Hoy el Espíritu Santo está en este lugar. El Espíritu Santo está enseñoreándose en este lugar en tu vida. Hoy el Señor quiere traer sanidad a tu corazón. Ríndete ante Él y dile: papá, aquí estoy. Estoy cansado de luchar. Has hecho las cosas en tus fuerzas. Has hecho las cosas en tus fuerzas. No es con tus fuerzas, es con su Santo Espíritu. No es de tus fuerzas, no es en tus fuerzas, es con tu Santo Espíritu. Humanamente tienes límites, pero hoy en su presencia dile: Señor, hoy te entrego mi matrimonio, hoy te entrego a mis hijos, hoy te entrego mi vida, hoy te entrego mi empresa, hoy te entrego mi trabajo. Humanamente tú tienes límites, pero en su presencia
en su presencia, vas a poder experimentar lo que veías imposible. Restaura mi ser. Entrégale hoy tu familia, entrégale hoy tu matrimonio, entrégale hoy tus hijos. En la necesidad va a empezar a salir un intercesor en ti. Y empiezan a decir a papá: Señor, tú no me diste un matrimonio para que se pierda. Tú no me diste hijos para que se pierdan. No luches con tus fuerzas. No es con tus fuerzas. Es con su Santo Espíritu. Es con su Santo Espíritu. Cierra tus ojos, iglesia, y levanta tus manos en señal de rendición. Ríndete ante Él. Siempre le digo a los varones: si tienes la necesidad de postrarte, hazlo. Porque de rodillas ganarás las mejores batallas. De rodillas verás las victorias en tu vida. De rodillas verás las victorias. De rodillas verás las victorias en tu vida. Sé lleno. Recibe más. Dile a papá: más de ti, menos de mí. Más de ti, menos de mí. Más de ti, Padre, menos de mí. Perdona mi carnalidad. Perdóname si no te he querido ceder mi voluntad. Perdóname, papá, si no te he querido ceder mi voluntad. Pero hoy aquí estoy. Hoy me quiero dejar influenciar por ti. Hoy quiero seguir aprendiendo de tu palabra. Hoy quiero seguir aprendiendo de ti, Señor. Más de Él y menos de ti en tu vida. Ahora en el nombre de Jesús. Más de Él y menos de ti. El Espíritu Santo está aquí y se hace uno solo con tu Espíritu. Ahora recíbelo en el nombre de Jesús. Hoy el Espíritu Santo está aquí y te sella. Hoy el Espíritu Santo te sella, te sella, te sella. Tu vida no volverá a ser la misma. Tu vida no vuelve a ser la misma. Hoy tú sales de este lugar y empiezas a modelar el Espíritu Santo que está en ti. Empiezas a modelar aquel que te llamó. Aquel que te llamó para anunciar las virtudes de Él. Hoy el Espíritu Santo está aquí. Acércate al trono de su gracia. Corra los brazos de mi Padre. Te escucho decir, Pablo tuvo un encuentro con Jesús. Pablo tuvo un encuentro con Jesús. Y esto nos enseña que su amor es para todos. Que su amor es para todos. Su palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Su palabra dice que si encubres tu pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanza misericordia. Pablo tuvo un encuentro con Jesús. Y esto nos enseña que su gracia es para todos, que su amor es para todos. Gracias, papá. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Hoy tú vienes a traer paz a este lugar. Traes paz y sanidad. Hoy traes paz y restauración a la vida de cada uno de ellos. No estás solo. No es con tus fuerzas, es con su Santo Espíritu. Deja de pelear con tus fuerzas. Deja de luchar con tus fuerzas. Es con su Santo Espíritu. Lo has hecho en tus fuerzas. Deja que el Espíritu de Dios vaya delante de ti. Él es quien pelea tus batallas.
Él es quien pelea tus batallas. Él es que va delante de ti. Gracias, amado Dios. Nos despedimos de este lugar, mas no de tu presencia. Y hoy te pido que tu Espíritu Santo nos incomode cada día para buscar de ti. Que esta palabra que hoy recibimos la llevemos por obra. Que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de tu palabra, mi Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Hoy creo, Señor, que esta semana que inicia es una semana de bendición, donde veremos prodigios, donde veremos milagros, donde veremos, Señor, tu obra en nuestras vidas, donde tú te glorificarás en medio de todo, porque lo que pudiéramos estar viviendo no vino para quedarse, sino para que tú te glorifiques, Padre. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén, amén.